Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualedu.es, BJT, transistor, circuitos de polarización. Estos son algunos ejercicios de las pruebas GATE de electrónica. Este sería el 2013 y tenemos este circuito con un transistor NPN, un fuente de voltaje de 3 voltios, ninguna resistencia de colector, un divisor de tensión que alimentará el transistor y una resistencia de emisor de 0,5K. Nos pregunta o nos dice que si IC es 1 miliamperio, la corriente del colector. Beta es muy alta significa que podemos suponer que I sub C igual a I sub E. Esto que aproximadamente son iguales, si beta es muy alta, pues se cumple todavía más. Aquí tenemos aquí que I sub E, o I sub C es la misma, en este caso, sería también 1 miliamperio. Beta muy alta, VB 0,7 voltios, que de voltaje en este transistor es 0,7 voltios. Y nos pide cuál es el valor de R para que funcione el circuito con estas características. ¿Cómo debemos de polarizarlo? Bueno, pues tenemos IC 1 miliamperio. Si aquí tengo 0 voltios, y por R, caída de voltaje, una resistencia. 1 por 0,5 da 0,5 voltios. Aquí la caída de voltaje es 0,5 voltios. Luego, si aquí hay 0 y cae 0,5, aquí tendré 0,5 voltios. Si aquí caen 0,7 voltios para que esto esté en marcha, aquí tiene que haber por lo menos 0,7 voltios más, 7,5, 12. Aquí tiene que haber 1,2 voltios. Aquí tengo que tener 1,2 voltios, voltaje en la base del transistor, que es el mismo del divisor de tensión. Sabiendo que B es muy alta y que IC es aproximadamente IE, la intensidad esta de base se puede despreciar con respecto a la que pasa por aquí. Entonces esto podemos considerar que es un divisor de tensión, y si es un divisor de tensión, voltaje en B, voltaje en el punto medio será voltaje total por resistencia de abajo, R2 por la suma de las dos, 60 más R2. Como aquí sé cuál es el voltaje que quiero de divisor de tensión, es 1,2, el voltaje total es 3, R2 no lo sé, y 60 más R2. Pues lo que tengo que hacer ahora es despejar. El 60 más R2, 60 por 1,2, paso esto multiplicando al otro lado, da 72, más 1,2 R2, esto es igual a 3 R2. Entonces, el 1,2 pasa restando y me queda 1,8. Igual a 72. Entonces, despejo R2 igual a 1,8 entre 72. 1,8 entre 1,8. Perdón, 72 entre 1,8. Al revés. R2 será 72 entre 1,8. Vamos a la calculadora. Y 72 entre 1,8 igual a 40. Esto está en K, todo 40K. Pues ya tenemos la respuesta. La resistencia aquí tiene que ser de 40K para que funcione este circuito con una corriente de colector de 1 miliamperio. 40K. Este es el primero. Vamos a hacer el segundo. Dice IR BJT mode. ¿En qué modo está funcionando el transistor este BJT? Sabemos que hay tres modos. Cut off, si está en corte. En corte no pasa corriente. Saturado pasa al máximo de corriente. Y en la zona activa o óhmica, que es cuando funciona como resistencia variable. Y pasa más o menos intensidad. Saturación pasa fija, siempre la misma. Entonces vamos a ver primero los voltajes aquí que tenemos. Tenemos dos circuitos, este de aquí y este de aquí. Ley de voltajes de Kirchhoff, en un lazo cerrado, los voltajes externos, 2 voltios. Podemos dibujar en vertical, que a veces es más. Tengo aquí 2 voltios, el positivo. Hay una caída de voltaje aquí en el transistor, base, emisor. Caída de voltaje. Y luego la resistencia de 1K y tierra. Esto es el circuito de la izquierda, el de polarización de la base. Y el de polarización del transistor, del colector emisor, tenemos 10 voltios, arriba positivo, baja una resistencia. Esta, no he puesto el valor, es de 10K. Tenemos una resistencia aquí de 10K.
hay una caída de voltaje entre el colector y el emisor y la resistencia de 1K. PTR. Estos son los dos circuitos. Podemos dibujarlos. Este sería el primero y el otro. Este es el naranja, la polarización de la base, y el rojo de funcionamiento del transistor. Caídas de voltaje. Aquí vale 0,7. Si aquí tengo 2 y aquí caen 0,7, aquí me quedarán 1,3 voltios. Si aquí tengo una resistencia de 1K y tengo una caída de voltaje y aquí tengo 0 voltios, la caída de voltaje aquí tiene que ser 1,3 voltios. Cuando la resistencia es de 1K coinciden los voltios con miliamperios, o sea, o divido 1,3 entre 1K y me da 1,3 miliamperios. Aquí tengo 1,3 miliamperios. Es la corriente de base. Ya sabemos que toda esa intensidad de base, la que viene por aquí, es 1,3 miliamperios. En este de aquí, voltaje, aquí ahora mismo no sabemos cuál es la caída de voltaje en C. La caída de voltaje en C, si está en corte, todo el voltaje estará aquí 10 voltios. ¿Vale? Si estuviera en corte, aquí tendríamos los 10 voltios. Si está en saturado, pasa toda la corriente y esto es como un interruptor cerrado y el voltaje cuando está en saturado es 0,2 voltios, perdón, la caída de voltaje aquí es 0,2 voltios y el voltaje que queda aquí también es 0,2 voltios. Bueno, no, porque hay una caída de voltaje aquí. Caída de voltaje aquí sería 0,2. Aquí no pasa corriente y aquí hay una caída de voltaje variable que no sabemos cuánto vale. El voltaje aquí no es 0,2, sino que la caída aquí cuando está saturado es 0,2. Si pasa 1,3 miliamperios, vamos a poner cuánto cae aquí de voltaje. Supongamos que pasa entonces por aquí también. Estamos suponiendo que beta es muy grande. Si beta es muy grande, IC igual a IE. La intensidad emisora hemos dicho que es 1,3 miliamperios, pues aquí supongamos que también pasan 1,3 miliamperios. Si aquí pasan 1,3 miliamperios, caída de voltaje es I por R. 1,3 por 10, 13 voltios. 1,3 por 10, aquí caerían 13 voltios. Sabemos que esto no es posible. Si hay 10 voltios, aquí no pueden caer 13 voltios. O sea que no hay menos corriente de la máxima posible. Vamos a calcular cuál es el máximo de corriente, que es la intensidad de saturación. La intensidad de saturación sería la que pasa por este circuito cuando aquí la caída de voltaje es 0,2, que está saturado. Vamos a poner el máximo de caída de voltaje aquí. Digo, la máxima de intensidad es cuando aquí caen 0,2 voltios. ¿Cuál será la intensidad? Pues la intensidad será voltaje total, que es 10 menos 0,2 que caen aquí, 9,8 voltios. El resto de voltaje caerá en las resistencias. Como tengo 2, 10 y 1, en serie 11K. 9,8 entre 11. 9,8 entre 11 igual a 0,89. Vamos a poner 0,9 miliamperios. El máximo que puede pasar de saturación es 0,9. Como aquí marca 1,3, vemos que no será posible. O sea que lo que tenemos realmente este circuito, como está funcionando, con una intensidad máxima de saturación, IC es igual a intensidad de saturación, que en este caso es 0,9 miliamperios. Y ya tenemos resuelto la pregunta en qué modo está funcionando el transistor BJT, pues estará en saturación. Para que estuviera en el modo activo tendría que ser, o sea, cuando la intensidad es 0, está en cutoff, en corte. La intensidad máxima, igual a 0,9 miliamperios, está saturado. Y en medio, cuando la intensidad va entre 0 y 0,9, estará en la zona activa o ómnica. Y con esto acabamos este ejercicio.